¿Alguna vez tuviste un sueño tan vívido y perturbador que, al despertar, algo en tu casa o en tu vida había cambiado, como si una parte del sueño hubiera pasado contigo al mundo real? Respuesta 1. Una noche soñé que estaba en mi habitación, pero había un silencio tan extraño que incluso el sonido de mi respiración parecía amplificado. En el sueño yo sabía que estaba soñando, pero no podía despertar, como si alguien me retuviera. Me levanté de la cama y abrí la puerta para ir al pasillo, pero mi casa no era mi casa, era un pasillo largo, infinito, con puertas a ambos lados, todas cerradas. Caminé un poco y escuché pasos detrás de mí, pero cuando giré, no había nadie. De repente, las puertas comenzaron a vibrar, como si algo golpeara desde adentro, una por una, avanzando hacia mí. Me desesperé y corrí, pero mientras avanzaba, las luces empezaban a apagarse detrás de mí. Llegué al final del pasillo y había un espejo enorme. Me acerqué y vi mi reflejo, pero no replicaba mis movimientos. Mi reflejo estaba sonriendo. Yo no. El yo del espejo levantó la mano como si quisiera tocarme y dijo con mi voz: «Te quedaste dormido en el lugar equivocado». En ese momento desperté en mi cama con un latido violento en el pecho. Al girar la cabeza, la puerta de mi pieza estaba abierta, aunque yo siempre la cierro con pestillo. Respuesta 2. Soñé que entraba a mi living y había una televisión antigua, de estas enormes con pantalla curva. Estaba encendida mostrando estática, pero no emitía ningún sonido. Me acerqué para ver mejor y entre la estática empecé a ver una silueta. No era una figura humana completa, parecía una persona distorsionada, como si la señal no pudiera renderizarla bien. La figura extendió un brazo hacia mí desde dentro de la pantalla, y pude sentir un frío punzante en mi brazo real, como si realmente me estuviera tocando. Retrocedí aterrado, pero mi cuerpo en el sueño no se movía como yo quería, tenía la sensación de estar actuando en cámara lenta. La figura de extender el brazo y empezó a repetirme una frase, con un sonido metálico y cortado: «No mires para atrás, no mires para atrás, no mires para atrás». La repetición se hizo más rápida, más intensa. Y cuando finalmente me di vuelta, vi a alguien idéntico a mí, respirando muy rápido, con los ojos abiertos de par en par como si llevara horas sin parpadear. Me dijo: «Nos atrapó a los dos». Me desperté sentado frente al televisor, que estaba apagado. En mi brazo tenía un punto helado, como si lo hubiera tocado algo real. Respuesta 3. Soñé que estaba acostado y escuchaba un clic constante, como si alguien prendiera y apagara un interruptor eléctrico. Abrí los ojos en el sueño y vi que la luz de mi pieza efectivamente estaba parpadeando, encendiéndose y apagándose cada 2 segundos. Pero lo raro es que había alguien parado debajo del interruptor. Su mano estaba levantada y movía el dedo lentamente, como si controlara el parpadeo. No podía ver su cara porque estaba completamente oscurecida, como si hubiera un filtro extraño solo sobre su rostro. Me quedé paralizado. Él bajó el brazo, dejó la luz encendida y caminó hacia mi cama. Al llegar, se agachó y me habló muy despacio, con un tono que vibraba en mi cabeza: «No soy de aquí, pero él sí». No entendí nada. Se levantó, caminó hacia la ventana y salió atravesando el vidrio como si fuera agua. Cuando me desperté, la luz de mi pieza estaba parpadeando igual que en el sueño, aunque el interruptor estaba completamente abajo. Y lo peor, la ventana tenía marcas de manos como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Respuesta 4. Una noche soñé que estaba despierto. Todo se veía normal, pero cuando intenté moverme, no podía. Lo primero que sentí fue una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado encima. Intenté gritar, pero la voz simplemente no salía. Frente a mí había una persona sentada en la silla del escritorio. Al principio pensé que era un intruso, pero después noté que era yo. Una copia de mí mismo, pero con la piel más pálida, como si estuviera enfermo o muerto. Ese yo se levantó de la silla y caminó hacia la cama. Se acercó y sin mover la boca empezó a hablar dentro de mi cabeza: «Te confundes de cuerpo cuando duermes. Siempre lo has hecho». Yo quería despertar, pero el aire se volvía más pesado. Se acercó tanto que sentí como si su cara se fundiera con la mía. De repente todo se volvió blanco.
Cuando abrí los ojos, estaba despierto de verdad, pero el escritorio tenía la silla fuera de lugar, como si alguien hubiera estado sentado allí toda la noche. Respuesta 5. Soñé que al abrir los ojos, estaba en un lugar que parecía mi pieza pero no lo era. Las paredes estaban en ángulos imposibles, una era demasiado alta, otra demasiado estrecha, otra parecía doblarse hacia adentro. Las luces titilaban y el sonido era como un zumbido profundo que vibraba en mi pecho. Caminé hacia la puerta, pero al abrirla no había pasillo, había otra pieza idéntica a la mía, con las mismas paredes deformes. La atravesé, y al abrir la siguiente puerta había otra vez la misma pieza. Empecé a desesperarme. Me metí en la tercera, cuarta, quinta habitación y todas eran iguales. Pero en la sexta, había una diferencia, en la esquina había un bulto humano acurrucado. Me acerqué con miedo y vi que era yo, pero llorando, con la cara enterrada en las piernas. Me miró brevemente y dijo, él se está quedando con la original. Le pregunté quién era él, pero mi otro yo empezó a gritar. De un parpadeo estuve en mi cama, despertando con un sobresalto, pero las paredes de mi pieza parecían ligeramente torcidas, como si no estuvieran en su sitio. Respuesta 6. Soñé que despertaba en una versión antigua de mi casa, como cuando era niño. Todo estaba igual, incluso el olor a madera húmeda. Caminé por el pasillo y escuché la televisión encendida en el living. Me acerqué, y en vez de dibujos animados como cuando era chico, había imágenes de mí, adulto, durmiendo. La cámara mostraba mi pieza actual, con la fecha y hora exactas. Yo veía mi cuerpo moverse, como si estuviera inquieto o teniendo una pesadilla. De pronto, la imagen se detuvo. Apareció un mensaje en pantalla, no lo despiertes. La televisión se apagó sola. Cuando volteé hacia el sillón, había un niño sentado allí. Era yo, a los 6 años. Me miró sin parpadear y dijo, él no quiere que vuelvas todavía. Me desperté sobresaltado. Lo peor es que al día siguiente, buscando algo en la bodega, encontré un VHS sin etiqueta. Cuando lo puse, mostraba imágenes mías durmiendo la noche anterior. Respuesta 7. Soñé que estaba en un bosque oscuro, pero no había viento, no había insectos, no había nada vivo. Caminé entre los árboles, y cada vez que miraba hacia atrás, el sendero cambiaba de forma, como si el bosque respirara. Llegué a un claro donde había una fogata apagada. Al acercarme, noté que alrededor había fotos mías, pero en situaciones que jamás viví, yo parado frente a lugares desconocidos, yo hablando con personas que no conocía, yo durmiendo en habitaciones que no eran mías. Tomé una foto al azar y en ella había una sombra detrás de mí. Cuando la miré más tiempo, la sombra empezó a moverse dentro de la foto. La arrojé al suelo. En ese momento escuché pasos pesados detrás de mí. Una voz grave dijo, no vuelvas a este recuerdo. No te pertenece. Desperté jadeando. Pero lo peor, debajo de mi cama, encontré una foto idéntica a una de las del sueño, completamente real. Respuesta 8. Soñé que tenía una conversación telefónica con alguien que decía ser yo del futuro. La voz era idéntica a la mía pero cansada, como si no hubiera dormido en semanas. Me dijo que algo había salido mal, que yo no debía quedarme dormido esa noche porque él venía. Le pregunté de quién hablaba, pero la señal empezó a cortarse, la distorsión era tan fuerte que sentía como si la voz me estuviera vibrando dentro del cráneo. Antes de que la llamada se cortara, mi otra voz dijo, no abras la puerta, no importa quién toque. Me desperté al instante, sobresaltado. Apenas tuve tiempo de sentarme cuando escuché 3 golpes suaves en mi puerta. No me moví. Pasaron unos segundos y luego alguien, con mi voz exacta, dijo desde afuera, soy yo, ábreme. No lo hice. A la mañana siguiente, la manilla estaba suelta, como si la hubieran intentado forzar. Respuesta 9. Soñé que trabajaba frente a mi computador. Todo era normal, la luz de escritorio, la taza de café, el teclado. Entonces la pantalla se apagó completamente. Pensé que era un corte de energía, pero el resto de las luces seguían encendidas. La pantalla se volvió a encender, pero ya no mostraba mi escritorio,
mostraba un video en tiempo real de mi pieza. Yo durmiendo. El video tenía un temporizador en una esquina, como si estuviera grabándose desde hace horas. En el video, mi cuerpo dormido empezó a moverse de forma muy extraña, como si algo dentro de mí se estuviera acomodando. Mi brazo se estiró hacia arriba, de un modo antinatural. Mi cabeza giró demasiado. La figura en la cama se levantó lentamente y miró directo a la cámara. Sonrió. Y luego miró hacia la pantalla, hacia mí. Me desperté de inmediato, pero el monitor estaba encendido y la pantalla tenía una marca, como si alguien la hubiera tocado con la frente. Respuesta 10. Soñé que escuchaba pasos afuera de mi habitación. No eran pasos normales, tenían un ritmo extraño, como si alguien caminara con una pierna más larga que la otra. Me levanté para mirar por la rendija de la puerta, pero en vez del pasillo de mi casa, había un espacio negro, sin paredes, sin piso, sin nada. Solo un vacío absoluto. Retrocedí aterrado. De ese vacío salió una mano larguísima, como si estuviera buscando algo a tientas. Luego salió una cara. No era humana. No tenía ojos, solo dos huecos enormes. La criatura metió la cabeza dentro de mi pieza, aunque el marco de la puerta era demasiado pequeño. Me habló sin mover la boca, no debiste abrir. Me desperté gritando. Pero la puerta, que había dejado cerrada, estaba entreabierta. Y en el marco había una marca como de garra. Respuesta 11. Soñé que todas las luces de mi casa estaban encendidas, excepto la de mi pieza. Cuando intenté prenderla, el interruptor no funcionaba. Iluminé con mi celular y vi algo extraño, mi cama estaba vacía. No había almohada, no había sábanas. La pieza parecía abandonada. En la esquina había una figura acurrucada. Cuando le apunté la luz, se levantó lentamente y tenía mi rostro, pero sin ojos, solo piel lisa cubriendo donde deberían estar. Se acercó dando pasos lentos, como si no recordara cómo caminar. Extendió la mano hacia mi cara y dijo, yo desperté antes que tú. Me desperté jadeando, con el corazón acelerado. Pero al prender la luz real, la almohada no estaba en la cama. La encontré en el piso, perfectamente acomodada como si alguien hubiera dormido con la cabeza encima. Respuesta 12. Soñé que estaba en la ducha, el agua cayendo tibia. Todo parecía normal hasta que noté que el vapor formaba palabras en el vidrio, no estás solo. Pensé que era un juego de mi mente. Pero luego aparecieron más palabras, no abras los ojos. Me congelé. El agua empezó a sentirse helada, como si hubiera cambiado de temperatura sin yo tocar nada. De pronto escuché una respiración profunda detrás de mí, dentro de la ducha. No quise girar. Sentí dedos tocando mi espalda, dedos muy largos y fríos. Algo acercó su boca a mi oído y susurró, a veces me quedo cuando duermes. Abrí los ojos del susto y desperté en mi cama, pero con la espalda mojada, como si realmente me hubiera duchado. Y el vidrio del baño amaneció empañado, con la palabra hola. Respuesta 13. Soñé que estaba caminando por mi casa y todo estaba completamente al revés, como si la gravedad hubiera cambiado. Los muebles estaban pegados al techo, las puertas abrían hacia el lado incorrecto, incluso mis cuadros estaban boca abajo. Entré a mi pieza y vi mi cama colgando del techo como si fuera normal. Cuando intenté tocarla, todo se dio vuelta otra vez, y caí sobre la cama. En ese momento apareció una figura en L. A puerta, caminando como si la gravedad no la afectara. Avanzó hacia mí y se sentó en mi pecho. Pesaba muchísimo. No veía su rostro, solo una oscuridad absoluta bajo un velo. Dijo, siempre confundes cuál es el sueño. Me costaba respirar. Cuando desperté realmente, mi pieza estaba normal, excepto por una cosa, mis zapatos estaban pegados al techo, perfectamente alineados. Respuesta 14. Soñé que mi celular vibraba sin parar. Lo tomé y vi decenas de mensajes de un número desconocido que decía, despiértame. En el sueño no tenía sentido. Abrí la conversación y el número me mandó una foto. Era mi pieza, tomada desde arriba, como si alguien estuviera en el techo mirándome mientras dormía.
Le escribí, ¿quién eres? Y respondió, tú, pero el que falta. Antes de que pudiera reaccionar, la cámara frontal de mi propio celular se encendió sola. En la pantalla no aparecía mi cara, sino una versión de mí completamente inmóvil detrás de mí, con la cabeza apoyada en mi hombro. Me desperté de golpe, tirando el celular al suelo. Cuando lo recogí, mi cámara frontal tenía una mancha, como si algo húmedo la hubiera rozado. Respuesta 15. Soñé que caminaba por una ciudad vacía, sin personas, sin autos, sin vida. Las ventanas de los edificios estaban tapadas desde adentro con tablas, como si hubieran querido encerrar algo, no protegerse de afuera. Al pasar frente a una tienda, escuché pasos detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Cuando miré otra vez hacia la calle, todas las ventanas ahora estaban abiertas. De cada una salían sombras, largas, delgadas, que se movían como si nadaran en el aire. Una de ellas se acercó a mí y tomó forma humana, pero era un rostro que no reconocía. Me dijo, ya no estás soñando. El otro tú se quedó allá. Intenté correr, pero la ciudad empezó a doblarse como si fuera de papel. Cuando finalmente desperté, tenía polvo de la calle en mis manos, como si realmente hubiera estado ahí.